going to tell you the story. Voy a contarles la historia de una niña de Costa Rica que se hizo amiga de un delfín muy especial. El familiar aullido de los monos despertó a Kendamar de su profundo sueño. Abrió los ojos recordando el hermoso sueño. Era un sueño que había tenido muchas veces y siempre la llenaba de felicidad. Debajo de su almohada mantenía lo que ella consideraba sus tesoros muy especiales que encontraba en las playas. Consideraba cada uno de ellos un regalo del mar y estaba segura que el ponerlos bajo su almohada le ayudaba a tener el hermoso sueño en que se veía rodeada de maravillosos delfines. El aroma del café le dejó saber que su padre ya estaba despierto. Hoy iba a pescar tal como lo hacía casi todos los días. Kendamar y su padre vivían en una pequeña aldea de Costa Rica llamada Manzanillo. Es una aldea de pescadores en medio de un denso bosque tropical, frente a la costa del Mar Caribe y muy cerca de la frontera de Costa Rica con Panamá. La población local es afrocaribeña. Sus antepasados vinieron de Jamaica a través de Panamá y todos hablan el inglés del Caribe o patuá. El bisabuelo de su padre había venido desde Panamá y desembarcó cerca de un viejo árbol de manzaní que había en la playa, de donde viene el nombre de la aldea. Manzanillo es un lugar divertido donde crecer. Hay todo tipo de animales. También están las playas y las quebradas, que son áreas de juego naturales. Mientras los niños alrededor del mundo buscan rostros en las formaciones de nubes, los niños de Manzanillo buscan formas en las formaciones de corales de la costa y pasan su tiempo explorando las playas y las cavernas que hay cerca de la aldea. Para Kendamar y sus amigos, Manzanillo es un lugar mágico. Kendamar siempre vivió aquí. De muy niña, su madre murió. Por más que trataba, le era imposible recordar a su madre. Pero Papa era muy bueno con ella y muchas personas en Manzanillo también la querían y cuidaban de ella. Pero ya tenía 8 años y nadie, ni siquiera su padre, la habían jamás escuchado hablar. Nadie sabía por qué. Su padre tenía la sospecha que era porque vivía triste por la pérdida de su madre. Él rogaba a diario que su hija algún día pudiera hablar. Kendamar sabía que ella era diferente a los demás niños porque no podía hablar. De modo que alrededor del pueblo ella pasaba horas jugando y cuidando de los animales. Entre sus favoritos estaban los monos, y las familias de los osos perezosos eran particularmente tiernas. Hoy estaba feliz de descubrir un nuevo bebé. Pero Kendamar se sentía especialmente feliz cuando podía pasar el día en la playa donde buscaba sus tesoros. Comía los agrios capullos de ciertas flores, así como uvas de playa, y no se cansaba de explorar los estanques en el coral donde encontraba diminutos pececitos, erizos, caracoles, flores del mar y cangrejos. Una mañana, su padre le anunció que iba a ir a pescar langostas durante varios días, así que la llevaría a Punta Mona, donde se quedaría unos días con su tía Edna. A Kendamar le gustaba mucho visitar a su tía en Punta Mona porque tenían que ir hasta ahí en bote y a ella le gustaba mirar el océano
y buscar delfines en la distancia. Sabía que habían distintos tipos de delfines cerca de Manzanillo. Los pescadores llamaban a un grupo de ellos los negros y otros los manchados. Kendamar había oído decir que les gusta nadar en el remolino de agua que se forma en los botes de motor. También que a menudo se acercaban a saludar a los pescadores. Y cómo disfrutan jugando y saltando sobre el agua. Pero los que a ella le fascinaban eran los que la gente del pueblo llamaban pequeños o tucuchis. Su padre le había explicado que son los que viven en la desembocadura del río Zixaola y otros ríos en Panamá. Los viejos de las aldeas consideran estos delfines como seres muy especiales y los protegen de que nadie les haga daño. Le encantaba escuchar las leyendas cómo a veces se transformaban en humanos para salir a tierra a hacer cosas buenas. Y luego volvían al mar como delfines. En una oportunidad su padre le había dicho que entre su gente se decía que hace tiempo atrás las personas podían hablar con los delfines. Eso la hacía sentirse bien en su interior. En sus sueños, ella se veía nadando y hablando con los delfines, así que no tenía duda alguna en su corazón que esas leyendas eran verdad. Kendamar se fijó en los pelícanos que volaban sobre la superficie del agua. Todos sabían que eran señal de buena suerte. Pronto se acercaban a Isla Mona. La isla comprende de 2 torres de rocas, igual que las jorobas de un camello. Gigantes centinelas resguardando las aguas del mar y la costa. Con el romper de las olas, resulta casi imposible acercarse mucho con un bote para zarpar a tierra. La comunidad local decía que la isla protegía todos los espíritus de animales en el área. Según dieron vuelta hacia la isla, Kendamar vio una red de un pescador. Un poco más allá, un delfín saltaba en el agua. Kendamar vio el delfín, pero en vez de alegría, sintió comprimirse su corazón. Un pequeño delfín se había enredado en la red y estaba ahogándose. Su papá remó rápidamente hacia la red y juntos lucharon por liberar al delfín de la pesada red donde se había enganchado. Dejó escapar un leve chillido. Kendamar, con la ayuda de su padre, lograron liberarlo hacia el mar y a su madre. Kendamar y su padre habían estado tan preocupados con el delfín que no se dieron cuenta de las nubes que comenzaron a rodearlos. El viento soplaba fuerte. Enormes olas pegaban contra la canoa. De repente, una ola pegó haciendo caer a su padre al suelo de la canoa y Kendamar cayó al mar. Las olas la cubrían y no podía evitar hundirse. Presa del pánico, se esforzaba por mantenerse a flote, pero perdió todo sentido de dirección. De pronto sintió que algo empujó su cuerpo hacia arriba y pudo respirar. La mano de su padre se extendió hacia ella y la ayudó a subir de nuevo a la canoa. Había sido salvada de ahogarse en las huracanadas aguas del mar. Sabía en su corazón que había sido la madre del delfín quien la había rescatado. Le gustaba estar con su tía Edna porque imaginaba que era como estar con su madre. Disfrutaba ayudando a su tía en la cocina, aprendiendo recetas centenarias que se pasan de generación en generación. También le divertía ayudar con los animales y alrededor de la casa. Pero más que nada, le gustaba ir a explorar la playa frente a la casa. You can go to the ocean and play because you already helped me.
Se iba a trepar por las rocas y a buscar sus tesoros a lo largo de la playa. Pero sus pensamientos continuaban regresando a la madre delfín que la había salvado. Miraba hacia el mar buscándola. Podía ver Isla Mona a través del estrecho de agua que la separaba de la playa y deseaba con todo su corazón volver a ver los delfines. Una mañana, el mar le hizo entrega de un regalo. Un pedazo de madera le llamó la atención y lo tomó con cuidado. Se sentía suave, levemente caliente y parecía un diminuto delfín. Esa noche durmió con su delfín de madera y tuvo su hermoso sueño. Despertó alegre, su corazón latiendo rápido con emoción. Entonces metió todos sus preciados tesoros en una bolsita especial y corrió ansiosa hacia la playa para mirar hacia Isla Mona. Hoy tenía el fuerte presentimiento que alguien allá afuera la estaba mirando. Fue entonces que vio la cabeza de un delfín salir del agua a corta distancia de donde ella estaba. Lo supo enseguida. Era la madre delfín. Kendamar corrió hacia el agua, pero paró al recordar que apenas podía nadar. Escuchó un suave silbido del delfín y entendió que era un saludo. Mi nombre es Tuku. Soy una del pueblo del agua llamados Tucuchi. Ven, vamos a jugar. Te enseñaré a nadar como nosotros. Kendamar se sentía igual que en su sueño. Tengo que irme ahora. Mis compañeros van en busca de sardinas y tengo que unirme a ellos. Regresa mañana y volveremos a jugar. Kendamar corrió por el sendero hacia la casa, donde encontró a su tía Edna ocupada limpiando cocos. Era tanto lo que quería contarle, hablarle sobre su amiga delfín, pero por más que trataba, de su boca no salían palabras. Al día siguiente estaba ansiosa porque llegara su amiga. De repente vio varias aletas sobre el agua en la distancia. Venían hacia ella. Era Tuku, pero venía acompañada de otros delfines. Entonces escuchó a Tuku hablando con sus amigos. Esta es Kendamar, de quien les hablé. Es muy especial. Ha sido escogida para hablar de nosotros con el pueblo de la tierra. Kendamar se preguntó qué quería decir con eso Tuku. Ten paciencia, pequeña. Cuando llegue el momento, tú serás nuestra intérprete. Solo los que pueden escuchar con sus corazones hablan con nosotros. Estás destinada a hablar ambos idiomas. El idioma del pueblo del agua y el del pueblo de la tierra. Pero ahora es hora de jugar. Kendamar aprendió a nadar con los delfines y cruzaban a una playa secreta en Isla Mona que solo ella y los delfines conocían, su propia playa mágica. Kendamar aprendió a sentirse totalmente feliz. Había sido un regalo de los delfines. Ahora reía más a menudo. Todo lo que tenía que hacer era recordar cómo se sentía cuando nadaba y reía con los delfines. Recordar sus voces. Inmediatamente comenzaba a reír. Y fue entonces cuando sucedió. Su propia voz le parecía extraña. Se dio cuenta que estaba diciendo en voz alta lo que pensaba. Tuku tenía razón. Podía hablar. La gente del pueblo estaban sorprendidos ante la nueva capacidad de habla de Kendamar. La noticia se propagó rápidamente. Todos querían escuchar su relato sobre Tuku y el pueblo del agua. Hace mucho tiempo, el pueblo de la tierra y el pueblo del agua se entendían entre sí. Esa comunicación
ha casi desaparecido. Tú, Kendamar, has recibido el don de entendimiento. Manzanillo es uno de esos lugares especiales donde el don se entregará a todos quienes lo pidan, los que viven aquí, tanto como los que vengan a visitarnos. A través de este don de entendimiento, el pueblo del agua y el pueblo de la tierra podrán comenzar a ayudarse mutuamente otra vez. Necesitamos ayuda para proteger nuestros pequeños y hogares de redes invisibles, desperdicios tóxicos y represas que no nos permiten regresar a nuestras aguas ancestrales. El pueblo de la tierra recibirá nuestros dones de curación y felicidad a medida que recuperemos la confianza que una vez compartimos. Tu voz, Kendamar, será vital porque este mensaje necesita llegar a todos para que podamos sobrevivir. Kendamar comenzaba a ver por qué se había sentido diferente de los demás y tan conectada con los animales y con el mar. Podía escuchar lo que otros no podían y ahora podía revelar los secretos que escuchaba. Mucha gente llegó a Manzanillo para ver por sí mismos a los tucuchis. Algunos también descubren la magia de los delfines y reciben el don de la alegría y entendimiento. Esos comienzan a trabajar juntos para proteger a sus amigos delfines. El padre de Kendamar y otros pescadores continúan ganándose la vida con el mar como siempre lo han hecho, pero ya no usan el tipo de red que pone en peligro a los delfines. Visitantes de todo el mundo llegan a Manzanillo para ver los maravillosos delfines de Punta Mona. Muchos ya han recibido el don de la alegría y regresan a sus ciudades y pueblos a compartir con otros lo que han descubierto. Esos le cuentan a otros, y esos otros a otros. La magia de los delfines, el don de la alegría y entendimiento, está creciendo otra vez. I'm going to tell you the story of a little girl who lived in Costa Rica, and she made friends with a very special dolphin. Once upon a time,
The familiar roars of the howler monkeys gently awakened Kendamar from her deep sleep. She opened her eyes, remembering the beautiful dream. It was a dream she often had, and it always made her feel very happy. Under her pillow, she kept the special treasures that she found along the beaches. She considered each one a gift from the living sea. She believed that putting them under her pillow helped her have the beautiful dream, where she always saw herself surrounded by dolphins. The smell of coffee let her know that Papa was already up. He would be going fishing today, as he did almost every day. Kendamar and her papa lived in a tiny village in Costa Rica called Manzanillo. It is a fisherman's village amidst the wonders of a dense tropical jungle facing the warm Caribbean Sea, very close to the border of Costa Rica and Panama. The local people are Afro-Caribbean. Their ancestors came from Jamaica through Panama, and everyone speaks Caribbean English. Her papa's great-grandfather had landed here in a handmade dugout boat close to an old manshani tree that gave the village its name. It is a fun place in which to grow up. There are animals all around. The beaches and creeks are nature's playgrounds. As children all over the world look for faces in the cloud formations, the children of Manzanillo look for spirit faces in the coral formations of the coastline and spend their time exploring the beaches and caves near the village. For Kendamar and her friends, Manzanillo is a magical place. Kendamar had always lived here. When she was very little, her mother had died. Even though she tried, she couldn't remember her mama at all. But Papa was good to her, and many people in Manzanillo also loved and looked after her. Still, she was 8 years old, and no one, not even her Papa, had heard her speak a single word. No one knew why. Her papa sensed that it was because she was full of sadness over the loss of her mother. He prayed that his special girl would someday be able to speak. Kendamar knew she was different from the other children because she could not speak. So, around the village, she spent hours playing and taking care of the animals. Among her favorites were the sloths and the monkey families. Today, she was pleased to see that the sloth had a new baby. But Kendamar was especially happy whenever she had a chance to spend the day along the seashore, along the beaches where she went looking for her special treasures, ate the tangy sprouts of flowers and sea grapes, and she never tired of exploring the coral pools where she found tiny fish, urchins, snails, sea flowers, and crabs. Then one morning, her papa announced that he was going lobster fishing for the next few days and would take her to Monkey Point to stay with her Aunt Edna while he was gone. She loved her aunt and loved visiting her at Monkey Point because they had to get there on a boat, and Kendamar loved being on the ocean and looking out for the dolphins. She knew there were different types of dolphins in the sea near Manzanillo. The fishermen called some of them black ones and others the spotted ones. Kendamar had heard how they loved to ride on the rushing waters of the faster boats.
they would often approach the dugout boats to greet the fishermen, and how they loved to play and leap out of the water. But the ones that fascinated her the most were called the small ones, or tucuchi, by the village people. Her father would tell her how those were the ones that lived around the river mouths in Panama and beyond, where his great-grandfather had been born. The elders considered those dolphins very special, and they were never to be harmed. She loved it when her papa told her legends about the small ones, about how they sometimes changed into human form to go out on land to perform special deeds. And then later changed back to dolphins and returned to the water. Once her father had told her that it was said in the village that a long time ago, people were able to talk to the dolphins. That made her feel very good inside. In her dreams, she saw herself swimming with dolphins and talking with them. So there was no doubt in her heart that all those stories were true. She noticed pelicans were flying over the surface of the water and all above her. Everyone knew that pelicans were a sign of good luck. As the water glided past the boat, she saw Monkey Island approaching. Two towering rock formations made up the island, like the humps of a camel. Giant sentinels guarding the shining sea and coastline. Its steep, rocky cliffs and breaking waves around its base made it almost impossible to land a boat. The local community believed that the island protected all the animal spirits of the area. As they rounded the island, she noticed the floater of a fisherman's net. A bit further out, a dolphin was leaping out of the water. Kendamar saw it, but instead of joy, she felt a sharp pain in her chest. Then she noticed that there was a small dolphin caught in the net, and it was drowning. Her papa paddled fast toward the net, and together they struggled to release the dolphin from the tangle of the heavy net where he had caught his fins. It let out a faint cry. Kendamar reached out, and with her papa's help, they managed to release it into the waiting arms of the sea and its mother. Kendamar and her father had been so intent dealing with the dolphin that they did not see the dark clouds gathering around them. The wind was blowing hard. Big whitecaps formed all around. Without warning, a big wave smacked the canoe, knocking Papa down and Kendamar over the side into the sea. Waves engulfed her as she sank into the dark waters. Panicked, she thrashed wildly and lost all sense of direction. Suddenly, there was a strong body under her, lifting her upward. Her head broke the surface of the water and she gasped for air. Her papa's hand reached out to grab her and he lifted her back into the boat. She had been saved from drowning in the stormy waters. She knew in her heart that the mother dolphin had come to her rescue. She loved spending time with Aunt Edna because she felt as if she was with her mom. She enjoyed helping Aunt Edna in the kitchen, learning the recipes which had been handed down through generations. It was also fun to do her chores with the animals. And around the house. But most of all, she was always eager to explore the shore in front of the house. You can go to the ocean and play because you already helped me. She went climbing the rocks and looked for her treasures along the beach, but her thoughts kept going back to the mother dolphin that saved her. She stared out to sea, searching for them. She could see Monkey Island across the strip of water separating it from the shore and wished with all her heart to see the dolphins again. One morning, the sea had a special gift for her,
A small piece of driftwood caught her eye and she picked it up carefully. It felt soft, slightly warm, and it looked like a tiny dolphin. That night she slept with her new driftwood dolphin and again dreamed a beautiful dream. She woke up happy and her heart running fast with excitement. Then she scooped her precious treasures from under her pillow, placed them in a special bag, and ran eagerly to go to the beach. Once more to scan the waters by Monkey Island, but today she had a strong feeling that there was someone out there looking at her. That's when she saw a dolphin's head rise above the water, just a short distance away, looking straight at her. She knew immediately it was the mother dolphin. Kendamar took a few steps into the water, but then she stopped, remembering that she could barely swim. She heard a soft whistle from the dolphin and realized that it was a greeting. My name is Tuku. I am one of the water people called Tukuchi. Come, let's play. I'll teach you to swim like us. It felt just like her dream. I have to go now. My pod is getting ready to hunt sardines. I must join them. Come back tomorrow and we'll play again. She raced back up the path to the house and found Aunt Edna busy peeling some coconuts. There was so much she wanted to say, to tell her about her dolphin friend, but no words came out of her mouth. The next day, she was eager for the arrival of her friend. Suddenly, she spotted several dorsal fins above the water in the distance. They were coming her way. It was Tuku, and there were other dolphins with her. Then she heard Tuku talking to her friends. It's okay. This is Kendamar, the one I was telling you about. She's special. She's the one chosen to tell the land people about us. Kendamar wondered what Tuku meant. Be patient, little one. When the time comes, you will be our interpreter. Only those who can hear with their hearts can speak to us. You are destined to speak in both languages, the language of the water people and the language of the land people. But right now, it's time to play. Kendamar learned to swim with the dolphins and they would cross over to a hidden entrance at Monkey Island, her own magical secret beach that only she and the dolphins knew about. Kendamar learned what it felt to feel totally happy. It was the dolphin's gift to her. She laughed more often. All she had to do was remember how she felt when swimming and giggling with the dolphins. Remember their voices, and she would immediately start giggling. And that was when it happened. Her own voice sounded strange to her ears. She realized that she was actually saying out loud what she was thinking. Tuku was right. She could do it. The people of the village were astonished at Kendamar's new ability to speak. The news traveled fast. Soon, everyone wanted to hear her story of Tuku and the water people. Long ago, the land people and the water people understood each other. That understanding was almost lost. But you, Kendamar, have the gift of understanding. Manzanillo is one of the special places where this gift will be given to all those who ask, those who live here, as well as those who come to visit. Through this gift of understanding, the water people and the land people
can again help each other. We need help to protect our babies and homes from invisible nets, toxic waste, and dams that block us from our ancestral waters. The land people will receive our gifts of healing and happiness as we regain the trust we once had. Your voice, Kendamar, will be vital because this message needs to be conveyed to all so we can survive. Kendamar was beginning to see why she had always felt so different from others and so connected to animals and the sea. She could hear what others could not, and now she could reveal the secrets that she heard. Many of the people of Manzanillo went to see the Tucuchi for themselves. Some of them received the gift of understanding. Those that did began to work together to make the waters safe again for their dolphin friends. Her father and other fishermen continued fishing for food as they had always done, but they no longer used the kind of nets that were dangerous for the dolphins. Visitors from all over the world began coming to Manzanillo to see the wonderful dolphins of Monkey Point. Many of them also received the gift of understanding. Then they returned to their own cities and towns and told others what they had learned. Who told others? Who told others? The gift of understanding, the dolphin's gift, was growing again.